Durante la más reciente aparición de Taehyung y Jungkook en el aeropuerto de Seúl, un momento breve pero significativo se robó la atención de quienes han seguido de cerca la historia que se teje en los pequeños gestos, más allá del ruido superficial. No fue una gran escena ni una explosión de emociones, pero sí uno de esos instantes en los que el lenguaje corporal, las sonrisas discretas y las miradas no mienten. El entrevistador, con una mezcla de familiaridad y nostalgia, se dirigió a ambos. Ha pasado mucho tiempo desde que los vi a ambos juntos. Jungkook asintió con naturalidad. Taehyung le dio una palmada suave en la cabeza, gesto casual, pero fue la siguiente frase la que encendió algo más profundo, al menos en la reacción de Jungkook. Últimamente se te ha visto más con Jimin que con nadie más. Y ahí, sin poder evitarlo, apareció una sonrisa. No una cualquiera. 두 분 그림은 진짜 오랜만이야. 두 분 같이 그림은 오랜만이라고. 같이 본 적이 별로 없어. 요즘 정국 씨가 지민 씨하고만 다녀서. Fue esa sonrisa que se dibuja en su rostro cuando algo le toca de verdad, la que curva sus ojos en dos líneas delgadas, la que no necesita palabras para explicarse. Fue, sin lugar a dudas, la única sonrisa sincera y espontánea que mostró en toda esa interacción. No hubo incomodidad, ni evasiva, ni tensión, solo esa expresión natural que Jungkook siempre ha tenido cuando se trata de Jimin. No es nueva, no es algo que haya surgido en este aeropuerto. Es una constante que se ha repetido durante años. Cada vez que alguien menciona a Jimin, Jungkook responde con dulzura. Lo hemos visto en entrevistas, en transmisiones, en juegos, en presentaciones. No cambia el tema, no desvía la mirada, sonríe. Porque la cercanía entre ellos no es una narrativa impuesta. Es una realidad que ha estado siempre ahí, evidente para quien sabe mirar sin prejuicio. Y lo curioso es cómo ciertos sectores del fandom intentaron dar vuelta a ese momento. Primero negaron que el entrevistador hubiese mencionado a Jimin, dijeron que la traducción estaba mal, que se había entendido mal, pero los hechos, los videos, las voces, los subtítulos, todo lo comprobable, mostró que sí, se dijo Jimin sí, y se dijo con claridad. Cuando ya no pudieron negar lo evidente, intentaron reinterpretarlo, que Jungkook se rió por vergüenza, que fue sarcasmo, que fue incomodidad, pero la imagen de sus ojos curvados no se puede traducir como otra cosa que no sea felicidad genuina. Y para quienes conocen a Jungkook, quienes lo han seguido con atención real, no con intención de forzar teorías, esa sonrisa es muy clara. Él no sonríe así por compromiso. Ahora bien, muchas personas sacaron conclusiones opuestas con respecto a Taehyung. Aseguraron que el simple hecho de que caminara junto a Jungkook era una confirmación de una relación, que no se ocultaban más, que esa era la prueba. Y ahí está el doble estándar, porque cuando Jungkook aparece con Jimin, no solo caminando juntos, sino viajando juntos, cenando juntos, tomándose de la mano, cuidándose en eventos, compartiendo viajes personales fuera de horarios de trabajo, todo eso para esas mismas personas no significa nada. Lo reducen a fanservice, a montaje, a marketing. Pero si es con otro miembro, cada paso, cada gesto, cada mirada casual se convierte en un símbolo irrefutable. ¿Por qué? Porque no les conviene aceptar lo que es evidente. Lo más interesante es que si comparamos los momentos de Jungkook con Jimin en los aeropuertos, el contraste es palpable. En la ocasión en que viajaron a Los Ángeles junto con Jungi, por ejemplo, Jimin esperó a Jungkook. Caminaron juntos. Hubo un gesto natural, casi fugaz, en el que se tomaron de la mano.
No hubo cámaras principales enfocándolos. No hubo producción. Fue algo espontáneo, suave, íntimo y sobre todo cómodo. Jungkook con Jimin es eso, comodidad. Cuando están juntos, su lenguaje corporal cambia. Si Jimin va detrás, Jungkook se gira para verlo. Si está cerca, se mantiene atento. Si se cruzan miradas, no hay distracción, hay foco, hay intención, hay conexión. Esa forma en que Jungkook se comporta con Jimin es difícil de encontrar con otros. Y no se trata de negar su relación con los demás miembros, porque es claro que hay cariño entre todos ellos, sino de reconocer que la conexión que tiene con Jimin es distinta. Tiene una energía más tranquila, más silenciosa, pero más profunda. No es afecto ruidoso ni forzado. No necesitan exhibirse. Se sienten y se entienden con una mirada. Se acompañan con discreción, con naturalidad. Eso no se puede actuar. Es algo que nace cuando dos personas se sienten en paz estando juntas. Y eso precisamente fue lo que se hizo evidente en este último encuentro en el aeropuerto. No fueron las cámaras, no fueron los pasos sincronizados, no fue la compañía forzada. Fue la reacción honesta de Jungkook cuando alguien mencionó a Jimin. Esa sonrisa, esa pequeña chispa que en medio de un ambiente sobrio se encendió apenas escuchó su nombre. Porque por más que lo intenten minimizar, esa reacción tiene peso, tiene historia, tiene coherencia con todo lo que hemos visto antes. La verdad es que Jungkook nunca ha escondido su cercanía con Jimin. En lugar de evitarlo, lo ha reafirmado muchas veces. Lo ha mencionado sin que se lo pregunten. Ha compartido momentos con él incluso cuando no era necesario. Y después del servicio militar, los hemos visto más juntos que nunca. Han viajado, se han acompañado, han compartido tiempo lejos de las cámaras. Y si eso no bastara, el mismo Jungkook ha dicho que se siente más a gusto cuando está a solas con él. Lo dijo él. No fue editado, no fue interpretado, no fue una frase sacada de contexto. Fue algo que expresó con palabras propias. Entonces, cuando algunas personas se esfuerzan tanto por borrar esa cercanía, por convertirla en un producto del fanservice o por negar que existe, el esfuerzo se siente forzado. Porque mientras intentan convencer al resto de que no hay nada, los hechos siguen hablando solos. Y esa es la parte más graciosa, que incluso con el supuesto momento Taekook, lo que más les dolió fue ver que Jungkook sonrió por Jimin, que su única reacción genuina, su único momento de ternura espontánea, vino cuando escuchó ese nombre. No hubo nada parecido antes ni después. Por eso, aunque sigan intentando editar videos, manipular discursos o atacar periodistas por decir lo que es evidente, la verdad sigue saliendo a flote. Y no necesita grandes escenas para mostrarse. Basta una sonrisa, una mirada, un gesto simple. Porque el vínculo entre Jimin y Jungkook no necesita ser escandaloso para sentirse. No necesita explicarse con teorías elaboradas. Está ahí, en lo cotidiano, en lo constante, en lo que no se puede fingir. Eso es Jikook. Y por más que lo nieguen, por más que lo disfracen, por más que lo editen, no lo están soportando.